Hay ciudades que parecen eternas. Ciudades que absorbieron imperios, resistieron invasiones y sobrevivieron siglos de transformación sin perder su eje. Puebla es una de ellas. Pero lo que muchos no saben es que la historia de esta ciudad no comienza con los españoles, ni termina con la independencia. Comienza mucho antes, en un valle donde civilizaciones enteras construyeron sus mundos, y continúa hasta hoy en cada calle, cada edificio y cada conflicto que la ciudad sigue cargando. Esta es la historia completa de Puebla. No el relato escolar, sino la historia real de cómo una región se convirtió en uno de los puntos más decisivos del continente americano. Para entender Puebla, hay que entender el valle donde fue fundada. No es un accidente geográfico cualquiera. Es un espacio rodeado de volcanes, entre dos sistemas montañosos que actúan como barreras naturales hacia el Atlántico y hacia el altiplano central. Ese corredor era una de las rutas más importantes para el movimiento de personas, mercancías y ejércitos en toda Mesoamérica. Quien controlaba ese valle controlaba el paso entre el océano y el corazón del continente. Mucho antes de que llegara un solo español, esa tierra ya había sido habitada, disputada y transformada por culturas complejas. Los olmecas y calancas, un pueblo cuya identidad sigue siendo debatida por los historiadores, establecieron en la región algunos de los asentamientos más antiguos del centro de México. En el sitio que hoy conocemos como Cacaxtla, dejaron una herencia visual extraordinaria. Murales de colores intensos que combinan elementos mayas con formas locales, representaciones de guerreros, dioses y ciclos agrícolas que hablan de una sociedad mucho más sofisticada de lo que el nombre del lugar suele sugerir. Esos murales son uno de los misterios más llamativos de la región. Pintados entre los años 650 y 900 de nuestra era, muestran un dominio del color, la composición y el simbolismo que no tiene equivalente directo en el centro de México durante ese periodo. La pregunta es obligatoria. ¿Qué clase de civilización fue capaz de producir ese arte y luego desaparecer casi sin dejar registro escrito? La respuesta, según la mayoría de los especialistas, apunta a una sociedad de élites comerciales y militares que operaba en la intersección de múltiples tradiciones culturales. No fueron un pueblo aislado, fueron un nodo en una red de contactos que se extendía desde el Golfo hasta las tierras mayas. Junto a Cacaxtla estaba Xochitecatl, un sitio ceremonial construido sobre un volcán extinto, con una pirámide circular única en toda la región, y una pirámide de flores cuyo significado exacto sigue siendo objeto de investigación. El conjunto formaba un centro de poder político y religioso que dominó el valle durante siglos, antes de ser abandonado por razones que todavía no están del todo claras. Algunos arqueólogos apuntan a sequías prolongadas, otros sugieren conflictos militares. Lo que está claro es que la región no quedó vacía. Nuevas poblaciones llegaron, se reorganizaron y continuaron el ciclo. El periodo que sigue es de fragmentación y competencia. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los chichimecas y varios grupos de origen diferente disputaron el control del valle durante siglos. La ciudad de Cholula, que se desarrolló al pie del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, se convirtió en el centro más importante de la región. Y aquí aparece uno de los datos más sorprendentes que cualquier visitante puede verificar hoy. La Gran Pirámide de Cholula es, en volumen, la estructura piramidal más grande del mundo. No la más alta, pero sí la más voluminosa. Con 4 kilómetros cuadrados de base y más de 45 metros de altura, supera incluso a la Gran Pirámide de Giza en volumen total. El problema es que hoy, la mayor parte de ese volumen está enterrada debajo de una colina aparentemente natural. Encima de esa colina, los españoles construyeron una iglesia católica. El gesto fue calculado. La iglesia no estaba ahí por accidente. Estaba ahí para marcar simbólicamente la superposición del poder colonial sobre el poder indígena. Pero lo que los conquistadores no podían saber con certeza era la escala de lo que estaban cubriendo. Durante siglos, la pirámide debajo de la colina fue simplemente parte del paisaje. Fue solo en el siglo XX, cuando los arqueólogos empezaron a excavar túneles en su interior,
que el mundo comprendió la magnitud de lo que había permanecido oculto bajo tierra. Cholula no era solo una pirámide, era una ciudad santuario, uno de los centros de peregrinación más importantes de toda Mesoamérica. Se calcula que en su apogeo la ciudad atraía a personas de regiones tan distantes como el Golfo de México y las costas del Pacífico. El culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tenía en Cholula uno de sus centros más sagrados. La ciudad era, en términos funcionales, algo comparable a lo que Jerusalén o la Meca representan en otras tradiciones religiosas. Un lugar donde el tiempo ordinario se detenía y el espacio adquiría un significado trascendente. Esa función religiosa le daba a Cholula un tipo de protección informal. Incluso en tiempos de guerra, atacar el santuario era arriesgado política y espiritualmente. Los tlaxcaltecas y los cholultecas vivían en tensión permanente, pero la ciudad sagrada mantenía cierta neutralidad forzada. Cuando llegaron los mexicas, el equilibrio cambió. Los mexicas no dominaron Cholula militarmente de manera directa, pero sí establecieron una influencia política y cultural progresiva. Para el siglo XV, la región ya estaba profundamente integrada en la órbita del poder azteca, y entonces llegó Hernán Cortés. La entrada de Cortés al Valle de Puebla en 1519 no fue solo un cruce geográfico, fue el momento en que el equilibrio de poder mesoamericano comenzó a colapsar de una manera que ninguno de los actores involucrados podía dimensionar completamente. Cortés llegaba de la costa con una fuerza relativamente pequeña, pero con algo que ningún ejército indígena había visto antes: caballos, armas de fuego, armaduras de metal y, sobre todo, una capacidad de alianza que supo explotar con una inteligencia fría y calculada. Los tlaxcaltecas fueron el factor decisivo. Enemigos históricos de los mexicas enfrentaron a los españoles en batalla y los pusieron en serios aprietos. Pero Cortés negoció una alianza que cambió todo. Los tlaxcaltecas veían en los españoles no a invasores, sino a aliados potenciales contra el poder azteca que los sofocaba. Era una lectura comprensible desde su perspectiva histórica. Lo que no podían prever era que esa alianza no significaría liberación, sino la sustitución de una dominación por otra. Antes de marchar hacia Tenochtitlán, Cortés se detuvo en Cholula. Lo que ocurrió ahí se conoce como la masacre de Cholula y sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la conquista. Según la versión española, los cholultecas preparaban una emboscada. Según otras fuentes, incluidas las indígenas, no está del todo claro que existiera tal conspiración. Lo que sí ocurrió es que, en un momento de tensión extrema, en el recinto de uno de los templos más sagrados del continente, el ejército español y sus aliados tlaxcaltecas atacaron a los cholultecas en lo que fue, por cualquier medida que se use, una masacre. Las cifras varían enormemente según la fuente. Algunos relatos hablan de miles de muertos en pocas horas. La ciudad sagrada de Mesoamérica quedó destruida como centro de poder político. El simbolismo fue brutal y deliberado. Cholula nunca volvió a ser lo que había sido, y fue ahí, en ese valle marcado por la sangre y el colapso de un orden antiguo, donde los españoles decidieron fundar una ciudad nueva. La ciudad de Los Ángeles, que sería rebautizada como Puebla de Los Ángeles, fue fundada oficialmente el 16 de abril de 1531. Es un dato que a primera vista parece ordinario, pero esconde algo significativo. Puebla fue una de las primeras ciudades coloniales en América que fue diseñada y construida desde cero, sin asentarse sobre las ruinas directas de una ciudad indígena preexistente. Fue un proyecto de planeación urbana deliberada, con una cunícula regular, plazas centrales y una arquitectura pensada para proyectar el poder de la corona española y de la Iglesia católica. ¿Por qué ahí? Las razones fueron múltiples. El valle era fértil, el clima era templado, había agua disponible y la posición geográfica era estratégicamente perfecta. Puebla quedaba exactamente a mitad del camino entre el puerto de Veracruz, por donde entraban los barcos de España, y la Ciudad de México, la nueva capital del virreinato. Todo lo que llegaba de Europa, todo lo que se exportaba hacia el Atlántico, pasaba por ese corredor. Puebla no era solo una ciudad,
Era un punto de control logístico sobre el comercio colonial. Esa función generó riqueza rápidamente. En pocas décadas, Puebla se convirtió en la segunda ciudad más importante en España, después de la Ciudad de México. No era solo un centro administrativo, era un centro de producción. La cerámica, conocida como Talavera poblana, se convirtió en uno de los productos más reconocibles del virreinato. Los talleres de tela, las haciendas de trigo, la producción de vidrio y los ingenios azucareros hicieron de la región una potencia económica regional. La catedral, que tardó más de un siglo en terminarse y quedó consagrada en 1649, no era solo un edificio religioso, era una declaración de permanencia, una afirmación de que ese poder no pensaba moverse. Pero detrás de esa prosperidad había tensiones que el orden colonial mantenía bajo una presión creciente. La sociedad novohispana era profundamente estratificada. Los españoles nacidos en Europa, llamados peninsulares, ocupaban los puestos más altos de la jerarquía. Los criollos españoles nacidos en América tenían menos poder a pesar de ser dueños de gran parte de la riqueza local. Los mestizos ocupaban un espacio ambiguo en constante negociación. Los indígenas y los africanos esclavizados sostenían con su trabajo la base de toda la pirámide. Esa estructura no era estable. Era solo una cuestión de tiempo antes de que empezara a fracturarse. El siglo XVII fue un período de relativa estabilidad para Puebla, pero también de conflictos institucionales relevantes. El más dramático fue el enfrentamiento entre el obispo Juan de Palafox y Mendoza y la Compañía de Jesús. Palafox era un personaje extraordinario, administrador brillante, escritor prolífico y reformador que chocó frontalmente con el poder jesuita en la Nueva España. Su conflicto con los jesuitas fue tan intenso que llegó a excomulgarlos temporalmente, lo cual desencadenó una crisis política que involucró a Roma y a la corona española. El episodio ilustra algo que muchas veces se pierde en las narrativas simples sobre el periodo colonial. El poder no era monolítico. Dentro del orden español había facciones, rivalidades e intereses que chocaban con una violencia que podía ser tan intensa como cualquier conflicto externo. Palafox también fue responsable de uno de los legados culturales más duraderos de la ciudad. Bajo su mandato se construyó la Biblioteca Palafoxiana, inaugurada en 1646, considerada la primera biblioteca pública de América. El edificio y su colección de decenas de miles de volúmenes representaban una visión del conocimiento como herramienta de gobierno y evangelización, pero también como fin en sí mismo. Hoy es patrimonio de la humanidad. El siglo XVIII trajo cambios estructurales que te empezaron a sacudir los cimientos del virreinato. Las reformas borbónicas, impulsadas por la nueva dinastía española, que llegó al poder tras la Guerra de Sucesión Española, buscaban modernizar la administración colonial, aumentar los ingresos de la corona y reducir el poder de las élites criollas y de la Iglesia. Para Puebla, esas reformas tuvieron consecuencias directas. La expulsión de los jesuitas en 1767, ordenada por el rey Carlos III, fue un golpe cultural y educativo enorme. Los jesuitas controlaban gran parte del sistema educativo colonial. Su salida dejó un vacío que tardó décadas en llenarse parcialmente. Más importante aún, las reformas generaron un resentimiento creciente entre los criollos. Si antes la quejaja era que los peninsulares ocupaban todos los cargos importantes, ahora, el Estado español además intentaba extraer más recursos de las colonias y limitar la autonomía de quienes habían construido su poder local durante generaciones. Ese resentimiento no producía todavía un movimiento independentista articulado, pero era el combustible que lo haría posible. La chispa llegó en 1810, no en Puebla sino en Guanajuato, con el grito del cura Miguel Hidalgo. Pero Puebla fue inmediatamente un campo de batalla de la Guerra de Independencia. La ciudad era un bastión realista. Sus élites, su clero y su clase comercial tenían demasiado que perder en un cambio radical del orden. Los intentos insurgentes de tomar Puebla fracasaron varias veces. La ciudad resistió y permaneció en manos realistas durante gran parte del conflicto. Esa posición tuvo consecuencias que se proyectaron durante décadas.
Cuando finalmente llegó la independencia en 1821, las élites de Puebla eran mayoritariamente conservadoras, defensoras de un orden que intentaba preservar tanto como fuera posible del mundo colonial que habían conocido. México independiente nació con una fractura profunda que Puebla encarnaría con claridad durante décadas. Liberales contra conservadores, federalistas contra centralistas, laicos contra clericales. No eran solo debates filosóficos, eran disputas sobre quién controlaba la tierra, quién recaudaba los impuestos, quién educaba a las generaciones futuras y qué tipo de nación sería México. Puebla, con su fuerte presencia eclesiástica y sus élites tradicionales, era frecuentemente un baluarte conservador en esos conflictos. Esa posición la convirtió en escenario de algunos de los momentos más dramáticos del siglo XIX mexicano. En 1847, durante la guerra con Estados Unidos, las tropas norteamericanas atravesaron el Valle de Puebla en su marcha hacia la Ciudad de México. La ciudad fue ocupada sin resistencia militar significativa, un hecho que generó debates amargos sobre la debilidad del Estado mexicano y la fragmentación de sus fuerzas militares. El episodio dejó heridas en la memoria colectiva que tardarían mucho en cerrarse. Pero el momento que convirtió a Puebla en leyenda nacional llegó 15 años después. El 5 de mayo de 1862, un ejército francés enviado por el emperador Napoleón III intentó tomar la ciudad de Puebla. Francia, junto con España y Gran Bretaña, había intervenido militarmente en México con el pretexto de reclamar deudas impagas. Los otros dos países se retiraron relativamente pronto. Francia tenía planes más ambiciosos. Napoleón III quería establecer un imperio en México, un estado cliente que le permitiera proyectar el poder francés en el continente americano y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Para eso necesitaba tomar México, y para tomar México, primero necesitaba tomar Puebla. El ejército francés que se aproximó a la ciudad era considerado uno de los más formidables del mundo. Había combatido en Crimea, en Italia y en África. Sus generales tenían experiencia real en grandes operaciones militares. El ejército mexicano que esperaba en Puebla era más pequeño, peor equipado y comandado por un general relativamente joven llamado Ignacio Zaragoza. En casi cualquier análisis previo, la batalla parecía decidida antes de comenzar. Lo que ocurrió fue diferente. Los franceses atacaron en dos puntos clave: los fuertes de Loreto y Guadalupe, en los cerros que dominaban la ciudad. Subestimaron la resistencia que encontrarían. La defensa mexicana fue feroz. Los ataques franceses fueron repelidos con pérdidas significativas. Al final del día, el ejército francés se retiró. La batalla de Puebla del 5 de mayo fue una victoria mexicana que nadie había predicho. El impacto político fue inmediato. En un momento en que México estaba fragmentado, empobrecido y militarmente débil, esa victoria fue un símbolo de que la resistencia era posible. No resolvió la guerra. Los franceses volvieron con más tropas y tomaron Puebla al año siguiente, en 1863, tras un sitio de semanas. Pero el 5 de mayo había cambiado algo más difícil de medir que el resultado militar. Había cambiado la narrativa. Había dado a la República Mexicana una fecha, un lugar y un nombre alrededor de los cuales construir una identidad nacional en tiempos de crisis. La ocupación francesa de Puebla y la instalación del Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo fue un periodo profundamente divisivo. Algunos sectores de la élite poblana, especialmente los conservadores y el clero, vieron en Maximiliano una oportunidad de restaurar el orden que el gobierno liberal de Benito Juárez había comenzado a desmantelar. Otros permanecieron leales a la República y organizaron la resistencia. Maximiliano resultó ser una figura más compleja de lo que sus aliados conservadores esperaban. Mantuvo algunas de las reformas liberales, lo cual generó la paradoja de que terminaría siendo traicionado por quienes lo habían invitado. Cuando el imperio cayó en 1867 y Maximiliano fue fusilado en Querétaro, Puebla volvió a manos republicanas. La historia del Segundo Imperio Mexicano es uno de los episodios más fascinantes del siglo XIX latinoamericano,
y Puebla fue uno de sus escenarios centrales. El Porfiriato, el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, que se extendió de 1876 a 1911, con una breve interrupción, transformó México de maneras profundas y contradictorias. Puebla vivió ese periodo con sus propias tensiones. La modernización porfiriana llegó en forma de ferrocarriles, fábricas textiles y nuevas élites empresariales. La industria textil poblana se convirtió en una de las más importantes del país. Pero esa industrialización se construyó sobre condiciones laborales durísimas. Las fábricas textiles de Atlixco y de la periferia de Puebla eran lugares de trabajo extenuante, con jornadas largas y salarios bajos. Los trabajadores textiles poblanos fueron protagonistas de algunas de las primeras huelgas importantes en la historia de México. El conflicto de Río Blanco en 1907, que involucró a trabajadores textiles del estado de Veracruz, con conexiones directas al mundo laboral poblano, es considerado uno de los antecedentes más claros de la Revolución Mexicana. La represión violenta de esa huelga, que dejó un número indeterminado pero significativo de muertos, mostró los límites del modelo porfiriano y la profundidad de las fracturas sociales que la modernización estaba creando sin resolver. Cuando la revolución llegó en 1910, Puebla fue nuevamente un campo de batalla, no de la manera espectacular que Zacatecas o Chihuahua lo serían para los ejércitos de Pancho Villa, sino de una manera más íntima, más urbana y más compleja. Los zapatistas operaron en zonas cercanas. Los distintos bandos del conflicto se disputaron el control de la ciudad varias veces. Las élites tradicionales intentaron sobrevivir negociando con cada facción que llegaba al poder. Los trabajadores y los campesinos pagaron el costo más alto. Cuando el polvo de la revolución comenzó a asentarse en la década de 1920, Puebla emergió con una estructura de poder transformada, aunque no tan radicalmente como los revolucionarios más radicales habían soñado. El siglo XX fue para Puebla un periodo de crecimiento acelerado y de transformaciones que no siempre tuvieron rumbo claro. La ciudad pasó de ser un centro colonial compacto a convertirse en una metrópolis en expansión. La instalación de la planta de Volkswagen en 1967 fue uno de los momentos más significativos de esa transformación. Puebla se convirtió en la capital automotriz de México, un cambio que trajo empleo, migración y una diversificación económica que la ciudad colonial no había conocido. También trajo problemas nuevos: expansión urbana desordenada, contaminación y la creación de una periferia industrial desconectada del centro histórico. Ese centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, es hoy uno de los conjuntos barrocos mejor conservados de América. Las fachadas de azulejos de Talavera, las iglesias de cantera labrada, los conventos transformados en museos, los portales de la plaza principal. Todo eso construye una imagen de la ciudad que puede parecer intemporal. Pero esa imagen esconde algo. El centro histórico de Puebla es también el resultado de decisiones políticas y económicas sobre qué se preserva y qué se deja degradar, sobre quién puede vivir en el espacio histórico y quién es desplazado hacia la periferia. La gastronomía poblana merece un párrafo propio porque es, en sí misma, una síntesis histórica. El mole poblano, ese conjunto denso y complejo de chiles, especias, cacao y otros ingredientes que puede tardar días en prepararse, es una creación mestiza en el sentido más profundo del término. No es solo una receta. Es el resultado de siglos de encuentro entre tradiciones culinarias indígenas y europeas, de adaptaciones forzadas y voluntarias, de creatividad generada en conventos donde monjas mestizas e indígenas experimentaban con ingredientes de dos mundos. Los chiles en nogada, con sus colores verde, blanco y rojo, que coinciden con la bandera mexicana, y el cemita, ese sándwich denso y complejo que los trabajadores del mercado comían durante el Porfiriato, son también fragmentos de historia que se pueden comer. Hay un elemento de la historia de Puebla que pocas narrativas incluyen con suficiente honestidad: la historia de sus comunidades indígenas, que no desaparecieron con la conquista, sino que siguieron existiendo, adaptándose,
resistiendo y transformándose durante 5 siglos. Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, los mixtecas de la Mixteca poblana, los totonacas de las zonas bajas. Todos ellos continuaron siendo parte de la realidad de la región, mucho después de que la narrativa colonial los declarara asimilados o extintos. Su presencia sigue siendo visible en los mercados, en las lenguas que todavía se hablan, en las festividades que mezclan elementos prehispánicos y católicos de maneras que ningún teólogo europeo habría aprobado en el siglo XVI. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto devastó Ciudad de México y dejó secuelas en Puebla. El 19 de septiembre de 2017, otro sismo de magnitud 7.1 sacudió específicamente la región de Puebla-Morelos, causando daños severos, colapsos de edificios y pérdidas humanas. Los terremotos son parte del paisaje de riesgo de la región, situada en una zona de alta actividad sísmica, donde las placas de Cocos y Norteamericana interactúan con violencia geológica. El Popocatépetl, el volcán que vigila la ciudad desde el sureste, ha tenido actividad intermitente durante todo el siglo XXI y es una presencia que los poblanos aprenden a normalizar y a temer al mismo tiempo. Puebla hoy es una ciudad de casi 2 millones de habitantes en su área urbana central, con una zona metropolitana que supera los 3 millones. Es la cuarta ciudad más grande de México. Es sede de universidades importantes, de una industria automotriz significativa, de un turismo cultural robusto y de una competencia política intensa. El estado de Puebla ha sido históricamente un campo de disputa entre distintas fuerzas políticas, y esa tradición no se ha interrumpido en el siglo XXI. Lo que hace que la historia de Puebla sea especialmente reveladora no es ningún episodio particular, por dramático que sea. Es la acumulación. El hecho de que en ese valle se pueda leer, capa por capa, la historia de Mesoamérica, la conquista española, el virreinato, la independencia, la reforma liberal, el imperialismo europeo, la industrialización, la revolución y la modernidad. Pocas ciudades en el mundo cargan con tanta historia en tan poco espacio. La Gran Pirámide de Cholula, cubierta por una iglesia que la mayoría de los visitantes fotografía sin saber lo que hay debajo, es quizás la imagen más precisa de todo eso. No es solo una curiosidad arqueológica, es una metáfora material de cómo funciona el poder sobre el tiempo, construyendo encima, cubriendo lo anterior, intentando que el nuevo orden parezca el único orden posible, pero debajo siempre hay algo. Debajo siempre hay más historia de la que la superficie permite ver. Eso es Puebla. Una ciudad que parece una sola cosa, y es, en realidad, docenas de ciudades superpuestas. Un lugar donde el tiempo no pasó de manera lineal, sino por capas, donde cada generación recibió una ciudad y la transformó sin poder borrar del todo lo que encontró. Entender Puebla no es solo entender una ciudad mexicana. Es entender cómo se construye y se destruye y se reconstruye el poder en América. Es entender que las fronteras, los imperios y las identidades no son eternas, sino que son el resultado provisional de fuerzas que nunca se detienen del todo. Y la ciudad sigue ahí, en el valle entre los volcanes, con sus azulejos, sus iglesias, sus fábricas, sus mercados y sus pirámides enterradas, esperando, como siempre ha esperado, la próxima capa. Antes de irte, déjame una historia en los comentarios. Una ciudad perdida, un misterio antiguo, una civilización olvidada, o un evento que nadie explica del todo. Las mejores ideas pueden convertirse en próximos videos. Y si quieres seguir explorando la historia que casi nadie cuenta, deja tu like y suscríbete.